Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz les resulte ya familiar, pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz, apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido, la que va a llegar hasta ustedes. No me van a ver, pero yo creo que por el hecho de que no me vean, quizás su imaginación va a poder reconstruir con extraordinaria libertad muchas de las aventuras, muchos de los relatos que yo les voy a hacer para contarles todo lo que pretendemos llevar hasta sus hogares, para que aprendan algo del mundo, para que nos acompañen en algunas de las aventuras más emocionantes e insólitas y sobre todo para que se sientan cada vez más ciudadanos del mundo, integrados en esta inmensa comunidad que los científicos llaman la biosfera y en la que desde el mineral, desde la estrella al hombre, pasando por el pez, por el reptil, por el pájaro y por el mamífero, estamos todos representados. Precisamente por esta razón, porque es la vida con letras mayúsculas, la vida como entidad planetaria, la vida como algo que distingue precisamente a la Tierra, al planeta azul, de todos los demás astros del sistema solar, la gran protagonista de este espacio, la aventura de la vida. La personalidad de Félix Rodríguez de la Fuente es la síntesis de dos increíbles cualidades: su infatigable curiosidad y sólida formación profesional, que le convierten en un gran investigador, y su capacidad de comunicar en el lenguaje de todos los días el resultado de sus experiencias. Por otro lado, Félix se siente solidario de la sociedad en que vive y obligado a transmitir, por lo tanto, la importancia de investigaciones aparentemente anecdóticas. Bueno, a mí me gusta mucho que me pregunten sobre lo que podríamos llamar temas trascendentes, relacionados con mi vida. Y si no me lo preguntan, pero hay alguna remota posibilidad de llevar yo a mi interlocutor hacia el tema trascendente, siempre lo hago. Porque yo creo que la conversación a través de los medios de difusión o de información es algo caro. Yo creo que no hay que malgastar nunca el tiempo de la radio ni de la televisión hablando de futilidades. Por eso, en un tono alegre y, si se quiere, superficial, solemos meter el diente a temas profundos, importantes, y que al hombre que nos escucha pues le pueden enseñar algo, porque creo que siempre tenemos la obligación de, si nos es posible, enseñar aunque no sea más que un poquitín. Yo creo firmemente y estoy convencido de que lo único que al hombre le ennoblece y le engrandece es aprender y saber y transmitir la cultura. Y que lo único que el hombre tiene obligación de hacer, si puede, es transmitir cultura. Y que lo único que al hombre le envilece es manejar y propagar tópicos, mentiras o mitos que no ha llegado nunca a demostrarse a sí mismo. Félix explica en lenguaje sencillo los grandes secretos del principio de la vida. La vida a veces tiene fallos. Y este mecanismo replicador, este código genético, esas fichas que como una minúscula computadora lleva la célula ya en su propio contenido, que desarrolladas después en forma de cientos de millones de datos van a dar lugar al peso, a la talla, al carácter, al color de los ojos, al color del pelo, incluso al sabor del sudor y de la saliva, a veces tienen un pequeño fallo. Y el conejo, que tenía que haber nacido gris, por un fallo genético, nace blanco. Aquí, amigos míos, está el mecanismo y la base de toda la cuestión. Sin ese fallo replicador, sin ese fallo en la pequeña computadora microscópica, la Tierra estaría poblada todavía por las primeras células que aparecieron en el mar. Porque otras de las particularidades de la vida es que aprovecha los fallos para mejorarse a sí mismo. En España, Félix dirigió los movimientos ecologistas en defensa de la vida. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Estaba levantándose el sol sobre el horizonte del Atlántico. Poco más allá Finisterre, poco más allá España,
y poco más allá, oh desgracia, cuando casi sin darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante hospitalario, con el mecánico, con el radiotelegrafista, con el ayudante, en aquella nave poderosa que llevaba las entrañas llenas de hombres, de mujeres y de ilusiones, me dicen, mira, aquello que ves allá abajo, aquel sombrero pardo, aquella nube tenebrosa, aquellos gases que no ha querido Manitou que existieran, que les ha fabricado el hombre, que en este momento están fabricando las chimeneas de las calefacciones de Madrid, los tubos de escape de los pequeños grandes renqueantes o buenos coches de Madrid, las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodean la capital de España. Aquello que ves ahí es el hongo más espantoso, dramático y temible que uno pueda encontrar en el cinturón de ciudades de Europa occidental. Presten atención a las palabras de Félix Rodríguez de la Fuente. En este momento adquieren todo su sentido. Gracias a la técnica fabulosa del almacenamiento de las palabras, me permite estar constante y permanentemente en un lugar, mientras al mismo tiempo, físicamente, estoy en otro. Podría pensarse que esta dicotomía, esta disección de la personalidad de un ser humano, que deja almacenados sus mensajes para que sus pacientes y amables seguidores lo escuchen, podría pensarse, digo, que esto no tiene por qué incidir en la personalidad, ni tiene por qué incidir en el comportamiento del susodicho profesional que deja programas almacenados mientras se pasea por el mundo. Y no es verdad. Hay una continuidad, hay una parte de uno que se queda realmente con todas sus consecuencias en el lugar donde siguen editándose las cosas que ha escrito y sobre todo emitiéndose las cosas que ha dicho. En 20 años, Félix Rodríguez de la Fuente fue millonario en kilómetros y millonario en aventuras. Pero de entre todas las aventuras de su vida, Félix destaca 3. Fue un momento en que al llegar un helicóptero a lo alto del Cerro Autana, me di cuenta de que este cerro en medio de la selva era un auténtico pararrayos gigantesco. Cayó un rayo que me derribó a mí, derribó a Antonio Torreblanca, el jefe de sonido, y derribó a Roa, el ayudante de cámara. Entonces tuvo que irse casi todo el mundo del cerro. En el helicóptero no había plazas y nos teníamos que quedar 5 a pasar la noche, y este fue un momento en que quería enfrentarme francamente con una muerte inmediata. Otro momento, el que te he dicho antes del tiburón. También se me pusieron los pelos de punta y lo pesé verdaderamente mal. Y luego otro momento, que no fue momento, puesto que fue toda una noche, lo he escrito con mucho detenimiento en varios sitios y en algunos libros, y a la que llamo la Noche del León. Fue una noche en la que yo dormía solo en una tienda de campaña, en una reserva que se llama la Reserva de Mara Masai, en Kenia, y en la que por no haber sitio dentro del lodge, del alojamiento, yo me iba a esta tienda. Y entonces cuando me iba a meter en la tienda, el guardián Masai, que se fue muy corriendo, me dijo que el león que habíamos visto y que estaba rondando en torno a la tienda podía ser un presunto devorador de hombres. Escuchando el tableteo del motor del helicóptero, llegamos al Cerro Autana. El cerro estaba hoscamente rodeado de nubes. No se veía su cúpula. Íbamos volando tan cerca de la selva que casi podíamos tocar las copas de los árboles. Llegamos tan cerca de las paredes pétreas del Cerro Autana que veíamos perfectamente la caliza rojiza lamida por los vientos y por los soles de millones y millones de años. Estábamos finalmente tocando la corteza petrificada del tocón del árbol sagrado. Cuando descendimos por primera vez en lo alto del cerro, me embargó una emoción enorme. Di un salto desde el helicóptero y entonces me di cuenta de una cosa absolutamente insólita. En lo alto del cerro no había vegetación. Estaba todo absolutamente quemado. Me habían dicho que allí vivían plantas carnívoras, que había un bosque de plantas carnívoras, pero estaba todo calcinado, negro. Estaba tan negro que yo me di cuenta, cuando descendieron mis compañeros, de que cuando llevaban 2 o 3 minutos transportando cosas desde el rugiente helicóptero hasta un pequeño claro que habíamos elegido, estaban absolutamente negros de pecho para abajo. Las plantas mojadas por la lluvia y quemadas en toda su extensión se habían transformado en carbolilla, en negra ceniza que nos tiznaba y nos manchaba.
Yo estaba muy preocupado porque en la nave venía un gran teleobjetivo. Un teleobjetivo de 1000 milímetros, el más poderoso que teníamos para trabajar. Era un aparato muy delicado. Muchas veces habíamos comentado que valía más dinero que un Cadillac. Había que cuidarle porque de aquel teleobjetivo dependía el que nosotros pudiéramos filmar desde el techo de la selva los animales, las plantas, las cosas que teníamos que traernos como tesoros para Europa. Y tomé en mis manos la caja metálica en el interior de la cual estaba el teleobjetivo. En ese momento sentí algo extraño e inolvidable. Sentí como si me hubieran dado un golpe terrible a la altura de las rodillas, pero que el golpe me lo hubiera dado una barra que no hacía daño, una barra sólida, tremenda, que me empujó, que me derribó en el acto. Entonces se desveló el misterio, porque alguien gritó y dijo: un rayo, un rayo. Un rayo que yo no había oído, porque no había sonado, o porque el golpe que recibí en las piernas, o porque la visión de mis compañeros derrumbados había sido tan fuerte que si lo había oído, mi cerebro no había podido captar, traducir el tremendo sonido del trueno y del rayo. Todos estábamos como alucinados. Nos acabamos de dar cuenta de un hecho verdaderamente tremendo, de que la montaña sagrada de los indios Piaroas tenía una razón de ser. Aquella montaña era un pararrayos natural, era un pararrayos gigantesco, un pararrayos de 1200 metros de altura, un pararrayos que estaba sobre la selva virgen, atrayendo toda la electricidad estática de las nubes que estaban sobre nuestras cabezas. Entonces me di cuenta de la razón por la que estaban quemadas todas las plantas. Entonces me di cuenta de que en los días de tormenta seguramente caerían hasta más de 100 rayos por minuto sobre la montaña sagrada de los indios Piaroas. Y lo primero que hicimos, contrariamente a lo que ustedes, queridos amigos, podrían pensar, no fue ponernos a lamentarnos o hacer grandilocuentes comunicaciones de unos a otros. Lo primero que hicimos con un extraordinario sentido práctico fue coger todas las cosas metálicas mientras llovía a jarros cubiertos de agua de la cabeza a los pies y meterlas en un extremo de la montaña en una pequeña tienda que instalamos rapidísimamente para cubrirlas. Después todos nosotros, absolutamente desprovistos del menor elemento metálico, incluso de las latas de conserva, de las navajas, de las botas que podían tener cosas metálicas para los cordones, envueltos en mantas, nos metimos en la otra tienda y esperamos que pasara la noche. Esperamos que entre el ruido ensordecedor de los truenos, que no sabíamos si eran truenos o rayos, porque estábamos, no dejen de pensarlo, a 1200 metros sobre la selva, estábamos como suspendidos entre el cielo y la tierra, en el lugar exacto donde el mayor de todos los rayos rompió el corazón del árbol de los frutos sagrados del mundo. Yo creo que el poderoso Señor de la montaña y el poderoso Señor de los abismos se apiadaron de nosotros. Lo cierto es que después de media hora de terrible tamborileo y de olor a ozono, aquello se quedó como en silencio. Alguien sacó la cabeza por un orificio bajo el faldón de la tienda y me dijo: Félix, hace sol. Saqué asombrado la cabeza y efectivamente se había abierto un gran agujero en el cielo. Hacía sol. A la mañana siguiente, cuando llegaron los helicópteros, se encontraron con 5 locos tignados envueltos en mantas, que verdaderamente debíamos parecer los más asombrosos de los dioses de los indios Piaroas, que hacíamos señales, que saltábamos y que estábamos muy contentos porque hasta donde alcanzaba la vista no había una sola nube y por lo tanto no se podía esperar un rayo. Hemos traído muchas cosas de la montaña sagrada, pero personalmente he traído, sobre todo, un profundo respeto, un profundo amor y una tremenda veneración hacia las leyendas y los mitos de todos los pueblos, a los que nunca jamás me atreveré ni permitiré que nadie delante de mí les insulte llamándoles salvajes.